Saludos a todos, mi nombre es Adrián Díaz y el día de hoy hablaré sobre el método directo para la fabricación de circuitos impresos. Según la Real Academia Española, un circuito en electricidad y electrónica es un sistema formado por uno o varios conductores, recorrido por una corriente eléctrica, y en el cual hay generalmente intercalados aparatos productores y consumidores de corriente. De esta definición se derivan las siguientes. Circuito abierto. Un circuito abierto es un circuito interrumpido por el que no pasa corriente. Este tipo de circuito eléctrico tiene algún tipo de apertura o espacio a lo largo del mismo. Esto hace que la corriente ya no fluya correctamente, debido a que el circuito abierto tiene una resistencia infinita en el espacio o la ruptura. Circuito cerrado. Un circuito cerrado es un circuito que se ha diseñado e implementado correctamente para permitir que fluya la corriente eléctrica a través de él. Sin embargo, este es opuesto a un cortocircuito, ya que en este se establece que parte de un circuito permite que la corriente pase por alto las resistencias. Por lo tanto, aumenta el flujo de corriente a través del circuito. Ahora pasaremos a hablar del circuito impreso. Un circuito impreso, o PCB en inglés, es una tarjeta o placa utilizada para realizar el emplazamiento de los distintos elementos que conforman el circuito y las interconexiones eléctricas entre ellos. Antiguamente era habitual la fabricación de circuitos impresos para el diseño mediante técnicas caseras. Sin embargo, esta práctica ha ido disminuyendo con el tiempo. En los últimos años, el tamaño de los componentes electrónicos se ha reducido en forma considerable, lo que implica menor separación entre pines para circuitos integrados de alta densidad. Los circuitos impresos más sencillos corresponden a los que contienen caminos de cobre, llamados tracks, solamente por una de las superficies de la placa. A estas placas se les conoce como circuitos impresos de una capa, o un layer. Los circuitos impresos más comunes de hoy en día son los de dos capas o dos layers. Sin embargo, dependiendo de la complejidad del diseño, pueden llegar a fabricarse hasta de 8 o más layers. Para la realización de estos circuitos impresos existen diferentes técnicas: la técnica de serigrafía, la técnica fotográfica y la técnica del planchado. En este video me voy a enfocar en el método del planchado. Esta es una técnica de impresión empleada principalmente para reproducir imágenes sobre telas. Consiste en aplicar el calor producido por una plancha sobre el papel termotransferible que tiene la imagen. A su vez, este papel está puesto sobre el material donde se pretende imprimir la imagen. La impresión solo puede efectuarse una vez, ya que el tóner queda plasmado en el material y no se vuelve a utilizar. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar las pistas de cobre en computadora. Puedes ayudarte de programas como Liveware y PCB Wizard. Teniendo hecho el diseño del circuito, se imprime en alta resolución sobre papel termotransferible a cualquier lado del papel, usando una impresora láser. Es importante que sea láser, ya que si se utiliza un tipo de impresora diferente, el papel termotransferible no servirá. Recortamos el papel dejando un margen para manipularlo. Necesitamos conseguir una placa fenólica, la cual es una baquelita o lámina de cobre recubierta por un sustrato aislante. Estas pueden ser perforadas o planas. Estas placas se llaman fenólicas por el revestimiento que llevan, a base de resina fenólica. Esta resina es resistente y termoestable, destacando por su resistencia al agua y el calor. Está formada por una condensación entre el fenol y el formaldehído, que es una sustancia química inflamable, incolora y de olor fuerte, que se produce a nivel industrial, y suele usarse para la construcción de materiales como tableros de partículas, madera contrachapada y otros productos de madera prensada. Debemos lavar la placa por el lado del cobre con jabón desengrasante y una esponja de ollas no abrasiva. Se debe secar muy bien la baquelita con un trapo limpio y debemos asegurarnos que toda la superficie de la baquelita esté libre de polvo. Se coloca la placa sobre una superficie sólida, con el lado del cobre mirando hacia arriba. Luego colocamos el papel termotransferible con el diseño del circuito impreso sobre la placa. Con una plancha casera a temperatura máxima, se plancha durante 10 minutos sobre la parte impresa del papel termotransferible.
Una vez transcurridos los 10 minutos, se deja enfriar un instante y debemos meter la placa con el papel termotransferible adherido en una cubeta con agua fría, dejándola sumergida mínimo 5 minutos. Una vez que el papel esté bien húmedo, se retira suavemente con la yema de los dedos. Ahora que la imagen está adherida al cobre y no cuenta con defectos, se deberá introducir la placa de cobre en un recipiente no metálico, que contenga cloruro férrico disuelto en agua caliente. La función de este es disolver el cobre que no está cubierto con tinta, dejando al final las pistas de cobre que forman el circuito. Entre menos tiempo tenga que durar la placa de cobre en el cloruro férrico, la calidad del circuito impreso final será mejor. Por esto se agita el recipiente con la placa de cobre sumergida en el químico, para que de esta manera pueda disolverse más rápido el cobre de la placa. Después que el cloruro férrico haya consumido todo el cobre sobrante, se saca la placa del recipiente y se retira la tinta con thinner y un trapo, quedando las pistas de cobre. Se lava la placa nuevamente con esponjilla y jabón desengrasante. Finalmente, se perforan todos los orificios por los cuales entrarán las terminales de los componentes. Por lo general se utiliza un taladro con brocas finas. Esto sería todo de mi parte, gracias por su atención.